En la llamada era de los datos, la estadística y la investigación operativa son herramientas fundamentales para optimizar la toma de decisiones en ámbitos muy diversos. Con aplicaciones que abarcan desde la ciberseguridad hasta la astrofísica, la oceanografía o la ayuda humanitaria, las investigaciones de los equipos galardonados en la cuarta edición de los premios SEIO Fundación BBVA ejemplifican el gran abanico de campos que estas disciplinas pueden transformar, además de las innovaciones metodológicas más vanguardistas que posibilitan estos avances. El premio a la mejor contribución metodológica en estadística ha sido para una nueva manera de comparar dos poblaciones, diseñada por Eustasio del Barrio, Marc Hallin, Juan Cuesta Albertos y Carlos Matrán. Desde los años 60 existían métodos muy eficientes basados en rangos para comparar magnitudes de una en una, por ejemplo, la estatura de las personas en un país frente a otro. Pero estas comparaciones a veces simplifican excesivamente el problema. La contribución premiada, sin embargo, permite comparar más de una magnitud simultáneamente y, por tanto, realizar análisis más precisos. No queremos basar la comparación en una única magnitud porque probablemente estaríamos perdiendo muchísima información y gracias a comparaciones en las que podemos tener en cuenta todas estas características simultáneamente, bueno, pues las comparaciones se pueden hacer con más eficiencia. O sea que si yo quisiera comparar no solo la estatura, sino la estatura, el peso y más magnitudes simultáneamente, no podría recurrir a estos métodos basados en rangos. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido extender de una manera eficiente esta definición de rangos al caso en el que estamos observando más de una magnitud simultáneamente. Esta nueva metodología tiene aplicaciones potencialmente en cualquier campo, y de hecho ya se ha empleado para analizar datos arqueológicos, económicos y de oceanografía, e incluso para eliminar sesgos discriminatorios en algoritmos de inteligencia artificial. El trabajo de Roy Naveiro, Tahir Ekin, David Ríos Insua y Alberto Torres Barrán, galardonado con el premio a la mejor contribución metodológica en investigación operativa, propone un marco teórico y además expone un algoritmo para ayudar a las empresas a decidir si contratar o no un plan de ciberseguridad y cuánto gastar en ese plan. Un atacante podría observar el plan contratado y decidir si atacar o no, o qué tipo de ataque realizar. Desde el punto de vista de la empresa, no contratar el plan puede ser muy arriesgado porque se expone al eventual ataque, pero contratar la protección más cara pues tampoco puede ser lo óptimo porque es posible porque se incurren en muchos costes. Nosotros lo que hacemos es modelizar esta situación para asistir a la empresa en su toma de decisión. Se propone un modelo estadístico, un modelo probabilístico del atacante, se simula de ese modelo de manera que los atacantes, las versiones de atacante más frecuentes en la simulación serán las más probables según la incertidumbre de la empresa en este caso, y se utiliza eso para escoger la mejor protección posible. La investigación galardonada puede tener aplicaciones en seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la protección de algoritmos de aprendizaje automático. Pablo Morales Álvarez, Pablo Ruiz, Scott Coughlin, Rafael Molina y Agelos K. Katsagelos reciben el premio a la mejor contribución aplicada en estadística por emplear la inteligencia artificial para distinguir entre ondas gravitacionales y ruido de entre las señales que recoge el observatorio LIGO. Allí fue donde se detectaron por primera vez en 2015 estas perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo, producidas por acontecimientos muy violentos como la fusión de dos agujeros negros, permitiendo validar una de las predicciones de Albert Einstein en la teoría de la relatividad general. Para entrenar el algoritmo premiado, se necesitaron ejemplos de señales correctamente etiquetadas, algunas como ondas gravitacionales y otras como ruido. Y este equipo ha sido innovador al incorporar la ayuda de un grupo amplio de voluntarios a través del llamado crowdsourcing de cara a obtener estos datos. Estos algoritmos necesitan un conjunto de datos muy grande para aprender de ahí y los físicos expertos en ondas gravitacionales no tienen tiempo para anotar un conjunto de datos tan grande. Entonces se recurrió a voluntarios que simplemente tenían un pequeño curso de formación de cómo distinguir ondas gravitacionales de ruido, y esos voluntarios anotaron un conjunto de datos muy grande. Concretamente participaron más de 30.000 voluntarios que proporcionaron más de 7 millones de anotaciones para más de 1 millón de señales. Morales Álvarez y sus colegas plantean además utilizar el crowdsourcing para muchos otros campos donde también son necesarios grandes conjuntos de datos de entrenamiento, desde la medicina hasta la ciencia climática. En este sentido, el investigador defiende una mayor interacción entre la base matemática de la estadística y su aplicación a la informática. Es importante
tender puentes entre una visión más clásica de la estadística, como una rama de las matemáticas, y una visión más relacionada con la informática, con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial. Creo que ahí, en la intersección de esas dos visiones, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Cuando se produce un desastre natural, el tiempo que transcurre hasta que llega la ayuda básica para los afectados puede marcar la diferencia en el número de supervivientes. Por ello, en los países propensos a sufrirlos, existen almacenes donde se guardan materiales básicos para tenerlos a mano y hacer una rápida distribución cuando sean necesarios. Jessica Rodríguez Pereira, Burju Balchik, Marie-Ève Rancourt y Gilbert Laporte han desarrollado una herramienta que determina dónde situar los almacenes y cómo distribuir el reparto de sus costes entre los países que se benefician de ella de manera justa. Su trabajo recibe el premio a la mejor contribución aplicada en investigación operativa. Para que sea una distribución justa de costes, básicamente nos basamos en dos principios de la teoría de impuestos. Una es la equidad horizontal, esto quiere decir que dos individuos que tienen las mismas características van a pagar lo mismo, y la equidad vertical, aquellos participantes que disponen de más recursos, son más ricos, pueden pagar más. Esta herramienta puede adaptarse a otros ámbitos donde se necesite hacer un reparto de costes, especialmente en ámbitos donde los recursos son limitados. Por eso, Rodríguez Pereira considera que la investigación operativa, que se asienta sobre la estadística, es una herramienta fundamental en la sociedad actual. La estadística es muy importante en la logística humanitaria porque para poder desarrollar los modelos que utilizamos en investigación operativa son muy importantes los datos que tenemos. Datos que en estas situaciones generalmente son complicadas de obtener. Cuando hay un desastre natural, la obtención de datos y con estos datos tener una visión de lo que hay es complicado, pero muy importante. Otra tarea crucial para las organizaciones de ayuda humanitaria es la evaluación de daños causados por conflictos como la invasión rusa de Ucrania. Las imágenes de satélite constituyen una herramienta clave, pero las organizaciones las analizan de manera mayoritariamente manual. André Gruger, Hans Müller, Jonathan Hertz, Andrea Matranga y Joan Serrat desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial capaz de identificar los daños en las imágenes de satélite obtenidas en la guerra de Siria con una precisión, una frecuencia y una cobertura sin precedentes. Su trabajo recibe el premio a la mejor contribución en estadística e investigación operativa aplicada a la ciencia de datos y el Big Data. Para dar un ejemplo, en el contexto del proyecto que hemos trabajado en Siria, hemos calculado de que la etiquetación de estos datos hubiera costado unos $200.000, por ejemplo, y el método que hemos desarrollado permite reducir estos costes muy significativamente y así también proveer los datos más rápidos. Ahora, el equipo premiado quiere emplear esta herramienta para el conflicto en Ucrania. Para mantener la calidad del algoritmo de Siria, deberán recopilar datos adicionales y entrenar el modelo de nuevo, y ya están colaborando con la iniciativa Russia Will Pay y las Naciones Unidas de cara a obtener estas nuevas imágenes. Los equipos galardonados coinciden en que, en un contexto como el actual, en el que se tiene acceso a grandes volúmenes de datos procedentes de fuentes muy diversas, la estadística y la investigación operativa son herramientas esenciales para extraer información de ellos y así poder tomar decisiones fundamentadas. La investigación, el desarrollo científico y tecnológico depende mucho de que se puedan analizar correctamente los datos experimentales, y la estadística tiene un papel muy relevante en ese campo. En la situación actual, con el cambio climático, la escasez de recursos, pandemias como la que hubo hace unos años, la estadística y la investigación operativa nos permiten tomar estas decisiones basadas en aspectos científicos y con resultados eficientes. Por eso consideran primordial que toda la sociedad tenga cierta formación en estadística. El análisis estadístico puede ser mal utilizado y mal interpretado, y eso crea un riesgo de falsas noticias.
Así, y eso constituye un problema, un peligro para la democracia en la que vivimos. Creo que ha sido un objetivo mío, tanto en mis clases de grado, también con amigos y gente que me preguntan por el tema, que explicando que yo creo que sería bastante útil tener un nivel básico de estadística en la población general. Es importante entender que actualmente en la sociedad el avance tecnológico y la capacidad de generación de datos ha crecido tanto que permite cada vez más lanzar mensajes mucho más personalizados a la gente, y esto vuelve a la gente más manipulable. Es importante entonces invertir en formación para tener ciudadanos críticos, y dentro de esta formación una parte clave es la estadística, que ayuda a tomar mejores decisiones basadas en datos y basadas en la evidencia.